como les venía diciendo, ustedes recuerdan de Orgánica 1 que los acetales, la importancia del acetal como grupo protector es que se puede volver a regenerar el compuesto carbonílico. Entonces, el tioacetal pasa exactamente lo mismo. Cuando este tioacetal se trata en medio ácido con cloruro mercúrico, lo que se obtiene es el correspondiente aldehído. Y fíjense que este método es muy interesante porque ustedes le pueden agregar el R que quieran. Entonces obtienen el aldehído que ustedes quieran obtener. ¿Comprenden? En el seminario van a tener ejercicios de preparar esto, preparar lo otro. Entonces ustedes van a tener que elegir cuál es el método que mejor les viene al caso. Para obtener cetonas también sirve este método, fíjense. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tengo que hacer 2 veces la reacción de adición nucleofílica. Perdón, de sustitución nucleofílica. 2 veces la SN2. O sea, y 2 veces la reacción ácido-base, porque tengo que extraer los 2 protones. Entonces voy a poder poner los 2 sustituyentes que yo quiera para poder formar después la acetona que me interesa. Fíjense, si el interés de ustedes es obtener esa acetona, lo primero que hacen es, con butil-litio, arrancan un protón, tienen el anión, como vimos hoy, después lo tratan con este halogenuro de alquilo, que es una parte de la molécula, y tienen el tioacetal. Después, otra vez con butil-litio, arrancan este protón, lo tratan con el halogenuro de alquilo, tienen otra vez el tioacetal, que cuando lo tratan en medio ácido con cloruro mercúrico, obtienen la acetona que a ustedes les interesa. Es un método muy bueno y tiene muy buenos rendimientos. Y es fácil de hacer en el laboratorio. Otro método es a partir de un ácido carboxílico. ¿Cómo hago para obtener una acetona a partir de un ácido carboxílico? Por ejemplo, yo tengo el ácido carboxílico, lo trato con hidróxido, en este caso hidróxido de litio es el ejemplo, y tengo el carboxilato de litio. Este carboxilato de litio es tratado después con un organometálico de litio, por eso dice R' litio, que puede ser butilitio o lo que sea. Ese R va a depender de lo que yo quiera poner en este átomo de carbono. Entonces, hago la reacción de adición nucleofílica con este R', tengo el intermediario tetraédrico, fíjense, donde en ambos casos es la sal de litio. En medio ácido lo que sucedería es que yo tendría el gemdiol. Recuerden que los gemdiol son altamente inestables, siempre el equilibrio está desplazado hacia el compuesto carbonílico, por lo tanto, este hidrato de aldehído, porque se puede llamar gemdiol o hidrato de aldehído, rápidamente perdería agua generando la acetona. ¿Estamos de acuerdo? Acá tienen otro ejemplo, donde parten del ácido ciclohexano carboxílico con fenillitio. Lo que ustedes acá logran adicionar es un grupo fenilo, obtienen la sal doble de litio, en medio ácido obtienen el hidrato, que por pérdida de agua van a obtener la ciclohexilfenilcetona. ¿Sí? Entonces, dice acá, es habitual colocar 2 moles de organolítico por cada mol de ácido. Y sí, necesito generalmente poner 2 moles para asegurarme la reacción. Generalmente se colocan 2 moles y primero se forma la sal, el carboxilato de litio, y después es el R' el que se adiciona. Ustedes lo van a ver en los libros así. En lugar del hidróxido de litio se utilizan generalmente 2 moles del alquilitio. Bueno, también este método de obtención de cetonas, que es con una sal de cobre y de litio, es un método muy importante y es un alquilcuprato de litio, se llaman organocupratos de litio estos compuestos, y se obtienen cetonas con muy, muy buenos rendimientos. Fíjense
que por qué se llama organocuprato de litio, y porque es un organocúprico, porque fíjense que es el cobre que tiene 2 grupos alquilo, y de litio porque es una sal de litio también, por eso se llama organocuprato de litio. Entonces se parte de un cloruro de ácido, ¿no es cierto? Se parte de un cloruro de ácido y se forma un alcil ay, no me sale el nombre, diorgano cobre, que da como resultado la acetona. El mecanismo de esta reacción es un mecanismo no directo, por eso no se los voy a dar, y es una reacción que ocurre a menos 78 grados centígrados, y los rendimientos son muy, muy buenos. La verdad que es muy usada en el laboratorio por sus altos rendimientos, y solo ocurre con cloruros de ácido, esa es la limitación. No ocurre ni con ácidos carboxílicos, bueno, en el caso de ácidos carboxílicos es muy fácil formar el cloruro de ácido, ¿verdad? En general, todos los compuestos carboxílicos se pueden de alguna manera interconvertir. No ocurre con ésteres, ni con anhídridos, ni con amidas, solo con cloruros de ácidos. ¿Cómo se forma el organocuprato, que se llama también reactivo de Gilman? Se forma a partir de metil-litio y el ioduro cuproso. En éter se forma el diometil, en este caso, porque partieron de metil-litio, cuprato, bueno, está mal escrito acá, dice dimetilaprato, es el dimetil cuprato de litio, que se conoce como reactivo de Gilman. También se pueden obtener los aldehídos, siempre a partir de haluros de ácido, si se utiliza un hidruro de aluminio y litio que sea menos reactivo que el tetrahidruro de aluminio y litio. Ustedes acuérdense, cuando nosotros estudiamos en Orgánica 1 reacciones de reducción, vimos que el borhidruro de sodio es selectivo para reducir aldehídos y cetonas. Obtenemos el correspondiente alcohol. Estudiamos que el borhidruro de sodio no sirve para reducir compuestos carboxílicos, y que en cambio el tetrahidruro de aluminio y litio va a reducir a los dos. Por eso veíamos un ejemplo donde teníamos un derivado de ácido y un compuesto carbonílico, y observábamos que si utilizábamos tetrahidruro de aluminio y litio se reducían los dos, mientras que si utilizábamos borhidruro solo se reducía el compuesto carbonílico. Esto es un repaso, porque son todas cosas que ustedes van a usar este año. Todo lo que vieron en Orgánica 1 lo van a tener que verter en los ejercicios de Orgánica 2. Entonces, ¿cómo hago para tener un hidruro que sea un hidruro de aluminio y litio, pero que sea menos reactivo que el tetrahidruro de aluminio y litio? Bueno, lo que se hace es tener ese hidruro, pero sustituido con grupos R, dejando en general un solo hidrógeno como hidruro. Y además, este hidruro, que es el triterbutoxi hidruro de aluminio y litio, ¿no es cierto? Este es el terbutanol. Lo que tiene... Terbutanol, ¿no? No, es el aldehído. No, es el terbutanol, está bien. Lo que tiene este hidruro es que está altamente impedido. Entonces es mucho menos reactivo, porque está altamente impedido porque tiene esos 3 grupos terbutoxi, que son grupos muy voluminosos. Entonces, 3 de los hidruros que podrían reaccionar ya están bloqueados por ese grupo que encima es voluminoso. Así que solamente le queda un hidruro, y que está impedido para reaccionar. Entonces, de esa manera yo disminuí altamente la reactividad del hidruro de aluminio y litio. Entonces, utilizando este hidruro, se puede obtener en éter, en medio ácido, el aldehído correspondiente al halogenuro de ácido que yo partí. ¿Estamos? Este método es más costoso, obviamente. Uno siempre trata
de juntar, pero siempre también todo depende, por eso digo siempre es una situación de compromiso, porque todo depende también del rendimiento de la reacción, de los tiempos, para qué yo quiero el producto, porque por ahí no me interesa mucho el rendimiento porque quiero tener un poquito de producto, pero puro para mandar a hacerle los análisis porque estoy obteniendo un producto nuevo y quiero los resultados rápidos de la resonancia magnética, de la composición elemental, de todo lo que necesito para poder reportar un producto nuevo. Bueno, y acá viene una cosa que no recuerdo si la vimos en Orgánica 1, pero... No la vimos. No la vimos. Ustedes saben si vieron la reacción con el reactivo de Grignard. Y vieron que cuando ustedes hacían reaccionar un reactivo de Grignard con un aldehído y cetona, siempre obtenían el correspondiente alcohol. Por lo general se obtenía un alcohol terciario, ¿no es cierto? Bueno, generalmente hay una pregunta que se les hace a los alumnos y es, ¿puedo obtener una cetona por reacción de un reactivo de Grignard con un compuesto carboxílico? Entonces ustedes por ahí me dicen que sí, pero yo inmediatamente los tengo que corregir y decirles que no. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, a ver si escribo en el pizarrón, si me ven, cuando ustedes, vos Diego decime si se ve bien, cuando ustedes parten, por ejemplo, de un cloruro de ácido, ¿se ve, Diego? Se ve bien, se ve bien. Y lo tratan con un reactivo de Grignard, ¿no es cierto? Perdón, yo Entonces, sigo viendo la filmina. Fíjate la pantalla en ella, en la vista, tenés que poner en la vista que lo tenés arriba a la derecha, como abajo de la cruz para cerrar la ventana. Fíjate de ponerlo lado a lado, vista del hablante. si no dejo de compartir como quieran. A ver. Usualmente si le haces doble clic se pone grande. No, en mi caso si yo le hago doble clic me transforma en la vista del zoom. Pero sí, ahí está en chiquito, pero la veo. ¿La Ahora ves? la veo. Sí, Si sí. le haces Bien. doble clic, A mí me pasó lo mismo. Yo lo que hice fue agarrar la ventanita chiquita esa de la esquina y la pude ampliar. Bien. ¿La ves ahora? ¿Todos la ven? ¿Ven el pizarrón, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, recordemos que esto tiene densidad de carga positiva, negativa y negativa. Entonces, ataca acá, viene para acá, y lo que obtengo es el intermediario tetraédrico, ¿verdad? Donde acá voy a tener magnesio X, acá voy a tener el cloro, y acá tendría el R, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, sí, bárbaro, esto viene para acá, esto es un buen grupo saliente, entonces obtengo sin ningún problema la acetona. Sí, es verdad que obtienen la acetona, pero ¿qué pasa? Los aldehídos y cetonas son muchos más reactivos frente al reactivo de Grignard que los derivados de ácidos carboxílicos. Entonces el reactivo de Grignard vuelve a atacar a este carbono y se forma el alcohol terciario. Entonces es imposible de obtener una acetona a partir de un reactivo de Grignard. Tiene que ver con, podríamos llamarlo intermediario que se forma, que en este caso sería un compuesto carbonílico, siendo esta reacción ustedes la vieron en orgánica. No, esta no la vieron, ustedes vieron la adición a un compuesto carbonílico, que es la que sigue. Entonces, no se puede utilizar un compuesto carboxílico para obtener una acetona a partir de un reactivo de Grignard. ¿Quedó claro? Recordemos entonces que el intermediario, que sería la acetona o el aldehído, es mucho más reactivo frente al reactivo de Grignard que el compuesto de partida. Entonces, una pizquita que se forme de compuesto carbonílico va a reaccionar él en lugar del cloruro de ácido con el reactivo de Grignard. Entonces se va a empezar a desplazar el equilibrio y solamente voy a obtener el alcohol terciario. ¿Se entiende? Chicos. Sí.
Bueno, Sí, profe. ¿se entendió? Entonces, lo que ustedes van a encontrar en los libros es que dice, si bien no se puede obtener aldehídos y cetonas a partir de un haluro, a partir de un compuesto carboxílico en general, sí se pueden obtener a partir de nitrilos o de NN-dialquilamidas, que son los dos ejemplos que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿por qué es que el nitrilo en realidad también es considerado un derivado de ácido? ¿Por qué el nitrilo se considera un derivado de ácido? Porque por hidrólisis del nitrilo voy a obtener un ácido carboxílico. Entonces el nitrilo también se considera un derivado de ácido. Entonces observen, un reactivo de Grignard ataca el R negativo a este carbono que es electrofílico y se forma como intermediario este anión que se llama imina. Después vamos a ver cuando veamos la adición de nitrógeno, las iminas. Se forma este anión imina. Este anión imida en medio ácido da la acetona. No lo explico ahora porque en un ratito cuando veamos adición de amoníaco y aminas, vamos a ver cómo es que la imina se transforma en la correspondiente cetona. ¿Y por qué esto puede ocurrir y acá no vuelve a atacar el reactivo de Grignard? Porque este intermediario que se forma es estable hasta que yo acidifico. O sea, este intermediario es sumamente estable y lo puedo aislar. Yo si quiero lo aíslo y no tengo ningún inconveniente en la reacción. Con el Esa es la contrario, diferencia. no, chicos. No juntan carga negativa, la aíslan con el MGX. Sí, acá va el MX. Como yo puse ahí en el ejemplo. ¿Se entiende, chicos, cuál es la diferencia? Y la reacción ocurre con buen rendimiento, fíjense, un 89%. O sea, la única diferencia, la reacción es igual, la única diferencia está en el intermediario. Ese intermediario, acá el intermediario que se forma, inmediatamente se transforma en el aldehído o en la acetona. No es aislable ni es estable. Este sí. Entonces, por eso es que como este es aislable, directamente lo acidifico y tengo la acetona. Lo mismo pasaría, bueno, acá no lo tengo, capaz que no la puse la reacción, iba a decir con una NN-dialquilamida. En este caso, siguiendo con el nitrilo, también se puede utilizar un hidruro de aluminio, ¿no es cierto? En el cual también está impedido, fíjense que tienen un isobutilo acá, no es de aluminio litio, es de aluminio nada más el hidruro, y se forma este complejo inicial, es la propuesta, que una vez que se formó este complejo, el complejo es con el nitrógeno, ¿no es cierto?, y la otra parte del hidruro, acá entró como tenía que entrar el hidruro para lograr la reducción del nitrilo, y por hidrólisis se obtiene el aldehído. Otra vez es hidrólisis de la imina, que en un ratito la vamos a ver. Este reactivo que nosotros utilizamos acá en los libros lo van a encontrar como Dival-H, que es diisopropil, diisobutil, por eso es la B larga, diisobutil aluminio hidrógeno, que quiere decir hidruro de isobutil aluminio. Ah, sí, tenía la NN-dialquilamida. También se puede obtener una acetona a partir de un reactivo de Grignard y una NN-dialquilamida. ¿Por qué tiene que ser NN-dialquilamida y no cualquier amida o cualquier alquilamida? Ustedes saben muy bien que para que yo pueda utilizar el reactivo de Grignard no tiene que haber hidrógenos ácidos. Si yo parto de una amida, acá tendría 2 hidrógenos ácidos. Y si fuera un alquil amida, tendría un hidrógeno ácido. Así que sería imposible. La única forma que yo pueda utilizar un reactivo de Grignard es con una NN-dialquilamida. O sea, no puede tener hidrógenos ácidos.
Entonces, nuevamente se forma este intermediario, fíjense, que es lo mismo, porque el R viene acá, el oxígeno viene acá, casi tienen el magnesio X colocado, y este intermediario nuevamente pasa lo mismo que con el nitrilo. Es estable hasta que se acidifica. Entonces, cuando se acidifica, sale esto como grupo saliente y se forma la correspondiente cetona. Entonces, yo puedo obtener cetonas o aldehídos por reactivos de Grignard únicamente a partir de nitrilos o de NN-dialquilamidas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. También se pueden obtener aldehídos a partir de un éster. ¿Cómo se pueden obtener? Por reducción de un éster. Por el DIVA, que nosotros vimos hoy, es un reactivo que sirve. La reacción se hace a menos 78 grados. ¿Saben cómo se logra el menos 78 grados en el laboratorio? Se los voy a comentar. Se puede lograr con un baño de aire líquido o de nitrógeno líquido, pero ahí se me hace muy difícil controlar que la temperatura sea de menos 78 grados. Generalmente es menor. Entonces, para yo estar tranquilo y seguro de que la reacción se hace a menos 78 grados, se los digo porque me pasé 2 años haciendo reacciones a menos 78 grados, y encontramos que la forma en que yo estoy tranquila de que pongo el termómetro y es menos 78 grados y no cambio de la temperatura, es hacer un baño de etanol y mezclarlo con hielo seco, ¿no es cierto? Lo mezclo, y ustedes van a ver que a medida que lo van mezclando se va disolviendo, ¿no? El hielo seco, que es dióxido de carbono sólido. Entonces llega un momento que ya no se disuelve más y empiezan a quedar los pedacitos de hielo seco en la superficie del baño. Ahí, si yo pongo el termómetro, es menos 78 grados. Tengo que tener siempre en cuenta que mientras hago la reacción, ir agregando el hielo seco para que siempre haya hielo seco sin disolver y yo me asegure que la temperatura es menos 78 grados. Eso lo hacía porque a mí me prestaban un termómetro y lo tenía que devolver enseguida. Entonces, cuando llegaba a menos 78, siempre lo que hacía era ir agregando los trocitos para asegurar la temperatura. Es una forma práctica y es fácil de hacer en el laboratorio, porque en un baño de telgopor lo hacía directamente. Sí, Tomás, como Entonces, bueno, la reacción es a menos 78 grados y se obtiene el aldehído con un rendimiento muy bueno, fíjense, de 88%. ¿Mm? Es un método que es muy importante para llevar a cabo en el laboratorio. Otra reacción es para aldehídos aromáticos, que se llama reacción de formilación, porque se obtienen benzaldehídos, entonces lo que agrego es un grupo formilo, y permite obtener industrialmente benzaldehídos. Generalmente es una reacción que no se utiliza en el laboratorio. Se parte de monóxido de carbono y ácido clorhídrico, formando el cloruro de formilo, que es altamente inestable. Se utiliza como catalizador una mezcla de cloruro de aluminio y cloruro cuproso, se forma este catión formilo, y lo que se obtiene, bueno, fíjense que este es el electrófilo que va a actuar en la reacción de sustitución electrofílica aromática, obteniéndose el formaldehído. Es una reacción que se hace a muy alta presión y con el catalizador, por eso a escala de laboratorio no es una reacción práctica, es una reacción de escala industrial. Los aldehídos se oxidan fácilmente, dijimos hoy, a ácidos carboxílicos, con cualquier oxidante por lo general, inclusive con óxido de plata, fíjense que el rendimiento es casi cuantitativo, ¿sí? Como oxidante. Estos sí son de orgánica 1. Un ensayo de caracterización rápido en el laboratorio que se hace de los aldehídos es el test que se llama con el reactivo de Tollens, que utiliza nitrato de plata amoniacal, que en realidad, como la plata es un oxidante del aldehído ácido carboxílico, como vimos recién, lo que se observa, si estamos en presencia de un aldehído, es un espejo de plata, o sea que la plata pasó de plata más 1 a plata 0. También otro test que se utiliza es el de Fehling, que usa sulfato de cobre como oxidante en medio alcalino. Entonces, lo que sucede es que se oxida ácido carboxílico el aldehído y el cobre más 2 pasa a cobre 1,
formando el óxido cuproso, que tiene un color rojo ladrillo, que inmediatamente da la seguridad de que había un aldehído, porque se tuvo que haber reducido el cobre 2 a cobre 1. Son reacciones que ustedes las van a volver a ver en orgánica 3, ¿no es cierto?, cuando vean hidratos de carbono. Bueno, reducción de compuestos carbonílicos a alcoholes. Nosotros esta reacción también la vimos el año pasado, que se puede utilizar tanto tetrahidruro de aluminio y litio como borhidruro de sodio. Recuerden que la diferencia es que el borhidruro de sodio es específico para aldehídos y cetonas, ¿no es cierto?, y que el tetrahidruro de aluminio y litio también reduce compuestos carboxílicos. Recuerden que el tetrahidruro de aluminio y litio reacciona en forma violenta con el agua y con los alcoholes, por lo que se utiliza, como siempre, como solvente THF anhidro, o sea, sin agua en el medio, para evitar esa reacción violenta. Bien, ¿cómo hago para reducir los compuestos carbonílicos alcanos? También ustedes lo vieron en orgánica 1, podemos hacer o la reacción de Clemmensen o la de Wald-Kirchner. Recuerden que Clemmensen era con amalgama de zinc en ácido clorhídrico acuoso. Lo que yo hago es reducir el grupo carbonilo a hidrocarburo, o con Wald-Kirchner, que era con hidracina, ¿no es cierto?, que primero se formaba la hidrazona y después, por eliminación de nitrógeno, se forma el correspondiente hidrocarburo. Las hidracinas y la hidrazona en breve las vamos a volver a ver. Veamos entonces, ahora vimos métodos de obtención, oxidación y reducción. Veamos ahora cuáles son los sitios reactivos para ver las reacciones. Entonces, por los pares de electrones libres, el compuesto carbonílico puede atacar a un electrófilo, o sea, puede actuar como nucleófilo. Por este sitio donde tiene el carbono electrofílico va a ser atacable por nucleófilos. Y acá en el carbono alfa, que si tiene hidrógenos ácidos, va a poder sufrir las reacciones que dijimos hoy vía enolato, que las vamos a dejar para lo último. La polarización del grupo carbonilo la vimos hace un ratito. Vemos que por este lado es nucleófilo y por este lado es electrófilo. Entonces, los sustituyentes alquílicos, esto voy rápido porque ya lo sabemos, son donores de electrones, por lo cual el carbono carbonílico de una acetona es menos electrofílico que el de un aldehído. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque tienen dos grupos que le donan electrones. Los factores estéricos también hacen que el aldehído sea más reactivo que la acetona, y la reactividad frente a los nucleófilos entonces aumenta cuando ustedes tienen un grupo aceptor de electrones en el carbono vecino al grupo carbonilo. ¿Se acuerdan que el año pasado, en el video que yo les hice en orgánica 1, hablábamos del hidrato de cloral, que se obtenía, ¿se acuerdan? Que frente cuando yo atacaba el hidrato de cloral para obtener el hidrato, o sea, una reacción de adición nucleofílica, se obtenía con un 100%, y eso era debido al efecto inductivo de los grupos cloro, que son aceptores de electrones. Entonces aumentaban la electrofilicidad del carbono. No sé si lo recuerdan, pero si no, lo repasan. Bien. Acá tenemos el caso de los aldehídos aromáticos, por ejemplo, que son menos reactivos a las adiciones nucleofílicas que los alifáticos. ¿Por qué? Porque se puede deslocalizar la carga. Entonces eso hace que se estabilice la forma aldehído y entonces sea más difícil que quiera reaccionar frente a un nucleófilo. Va a reaccionar, pero en menor medida que un alifático. ¿Estamos de acuerdo? Ay, ¿por qué no puedo seguir bajando? Diego, ahí está. No podía. Hay alguien escribió en el chat, me parece. ¿Era alguna No, es una pregunta? respuesta anterior. Sí, es una pregunta de Tomás de hace un rato cuando hablabas de la mezcla. Ah, bien, bien, bien. ¿Está todo bien entonces hasta ahora? Entonces Sí. ahora vamos a ver No te quiero hacer poner mal, pero te volvés a llamar Alicia Canepa.
¿Otra vez? Bueno, no importa. Chicos, me llamo Patricia Alegretti. Todos lo saben, ¿no? Lo que pasa es que ayer le presté la computadora a Alicia porque se le rompió su compu y ella dio clase. Claro, me olvidé de cambiar el nombre. O sea, ¿por qué cada vez que entro tengo que cambiar el nombre y no queda mi nombre, Diego? Y sí quedó el de Alicia. No sé, ahora bajamos el TeamViewer y me meto en tu máquina y lo cambio. Bueno, dale. Entonces, la adición nucleofílica, dijimos, nosotros podemos adicionar un nucleófilo cargado negativamente o un nucleófilo neutro. Yo hoy les di el ejemplo donde el nucleófilo neutro iban a ser amoníaco o amina, que es lo único nuevo que vamos a ver hoy. Entonces, nucleófilos neutros, bueno, el agua la vimos el año pasado en Orgánica 1, el alcohol lo vimos, lo que no vimos son amoníaco y amina, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles vimos cargados negativamente? Oxidrilo, hidruro, un carbanión, un alcóxido o el ion cianuro. Todas estas reacciones son reacciones de Orgánica 1, que yo las voy a pasar rápidamente, porque ustedes lo único que tienen que hacer es repasarlas, ¿verdad? Entonces, acá tienen, lo vimos Se nos quedó congelado, Patri. ¿Me escuchan a mí? al principio. Sí, ¿eh? No, nada, te nos habías quedado congelado. Ay, sí, ahí ya me empezó a decir, viste, por eso me gusta empezar temprano, me empezó a decir que es inestable la conexión. Bueno, por lo general los aldehídos entonces dijimos que eran más reactivos, esto lo paso rápido porque ya lo dijimos. Recordemos que cuando adicionamos agua, si voy muy rápido me paran, pero yo esto es todo sabido, tengo miedo que se me corte internet. Cuando adicionamos agua se obtiene el hidrato, pero en muy pequeña cantidad porque el equilibrio siempre está desplazado hacia la formaldehído, los hidratos son sumamente inestables. En el caso de formaldehído acá, y esto era lo que yo les decía hoy, que en el caso de tener grupos aceptores de electrones, entonces ahí sí está desplazado hacia la forma hidrato por efectos electrónicos, ¿verdad? Porque los efectos electrónicos, y tanto los electrónicos como los estéricos, influyen en la velocidad de hidratación. Acá tienen ejemplos, ¿verdad?, donde tienen constantes de velocidad relativas, donde ven que cuando se aumenta el impedimento en el hidrato, disminuye la constante de equilibrio para su formación. O sea, cuanto más impedido está, ¿por qué? Y porque ustedes están pasando de un ángulo de 120 grados en la hibridación SP2 a un ángulo de 109 en la hibridación SP3. Entonces los grupos están más cercanos y va a ser más incómodo. Por eso hablamos de impedimento estérico. Bueno, recuerden que la adición de agua podía ser mediante catálisis ácida o mediante catálisis básica. Esto lo puedo pasar, ¿no es cierto, chicos? Porque ustedes lo tienen todo del año pasado. A menos que ustedes me digan que hay algo que no recuerdan. No, que no recuerdan no, porque lo que no recuerdan lo van a repasar ustedes. Pero esto lo paso porque es todo lo mismo. Lo mismo pasa con la reacción de cianhidrina, que es la reacción de adición de cianuro. Acá se adiciona el cianuro, se forma el intermediario tetraédrico y luego se obtiene, en este caso con un 88% de rendimiento, esto se llama aldehído nitrilo mandélico. No me interesa porque es el nombre trivial. ¿Qué importancia tiene la adición de cianuro? La importancia que tiene es que yo puedo hacer varias cosas adicionando un cianuro. Lo que puedo hacer es este grupo ciano, hidrolizarlo y tener el ácido carboxílico, o puedo reducirlo y tener una amina. El pH óptimo para esta reacción es que sea levemente alcalino, porque a nadie le va a gustar estar en presencia de ácido cianhídrico. La reacción es reversible y la posición de equilibrio va a depender básicamente, como de todas las reacciones de adición al compuesto carbonílico, de adición nucleofílica, de factores electrónicos y estéricos. Y entonces, bueno, ya les dije por qué es útil la formación de estas cianhidrinas. También se puede adicionar un reactivo de Grignard, que esto ya lo vimos también, por eso lo sigo de largo. Recordemos que son carbonos muy nucleofílicos, los que están unidos al magnesio, lo mismo que los organolíticos.
Son especies estables cuando se preparan en éter, son fuertemente básicos, reaccionan al instante con donores de protones, aún tan débilmente ácidos como el agua y los alcoholes. Por eso no puede haber ningún tipo de hidrógeno, aunque sea levemente ácido. Recordemos que lo que se forma es el alcohol, en el caso de la adición de un reactivo linear a un compuesto carbonílico. ¿Y qué es la importancia de esto? La importancia de esto es que para el químico orgánico, lo mismo que la anterior, la que agregué el cianuro, son reacciones de construcción. ¿Qué quiere decir de construcción? Que alargo la cadena. Estoy agregando átomos de carbono. Para el químico orgánico, agregar átomos de carbono es importantísimo en síntesis. Por eso estas reacciones de construcción son altamente valiosas. Recuerden que una reacción de construcción siempre es aquella donde ustedes agregan uno o más enlaces carbono-carbono. Bueno, con los aldehídos lo mismo, la paso rápido porque es ampliamente sabida. Nos También quedan se menos de puede... 2 minutos. Bueno, de hoy la dihidruros y cortamos y volvemos a entrar. En el caso de los hidruros, también la vimos, que se forma el alcohol, que es una reacción de reducción. También adicionamos acetiluros. ¿Se acuerdan que también es una reacción de construcción? Porque alargamos la cadena. Yo puedo agregar hidrógenos, o sea, reducir esto y tener cadena alquílica. Puedo hacer cualquiera de las reacciones de adición, de adición electrofílica a alquinos. Recuerden que el alquino es un nucleófilo por el enlace pi, entonces va a atacar a un electrófilo. Entonces todas esas reacciones, cuando yo agregué ese triple enlace, van a poder ocurrir. Bueno, la reacción de Wittig también es una reacción que ustedes vieron en Orgánica 1, así que la paso volando. De hecho, la tomamos en los parciales siempre. Recuerden que se forma una sal de fosfonio, un hiluro de fósforo, todo esto lo saben. Entonces, el primer paso de la reacción es cuando el hiluro ataca al grupo carbonilo. El segundo paso es cuando el anillo se reordena y forma los productos. Y ahora, si quieren, salimos y volvemos a entrar para ver únicamente aminas.